Sean bienvenidos a la primera parte de la obra, El libro negro del marketing, de Fernando Trías de Bes, así que acomódate y abre la mente. Si este contenido te agrada, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Primera parte. Emprendedor o probador de fortuna. Primer asalto. Los lamentables motivos del emprendedor. Los motivos para emprender que son huidas hacia adelante. Lo siento, la idea no es un motivo. Me gustaría comenzar por el motivo por el cual se está usted planteando emprender un negocio. Responder a esta pregunta no es sencillo porque requiere un ejercicio de honestidad importante por su parte. La mayoría de emprendedores, cuando se les plantea esta cuestión, acuden a una respuesta salvavidas, la idea de negocio. Quiero emprender porque he tenido esta idea. O bien, este producto o esta idea de negocio es lo que me lleva a emprender. Esa respuesta no es válida. La idea es el objeto del negocio, pero nunca un motivo válido. Imaginemos a una persona que está pensando en hacerse escritor. Le preguntamos cuál es su motivo. Y el futuro escritor nos responde, es que se me ha ocurrido un argumento genial. ¿Qué pensaría usted? Que no está ante un verdadero escritor. Y también pensaría, ¿qué será de este escritor cuando haya acabado con este argumento? Pensar que la idea o la oportunidad detectada es el motivo que le induce a emprender es un autoengaño flagrante y demasiado habitual. La idea es el vehículo de la actividad emprendedora, pero nunca una motivación sólida y duradera. Motivos lamentables, pero la idea de negocio no es el único motivo en el que muchos emprendedores que luego fracasan se han apoyado para justificar su aventura empresarial. He aquí una lista de otros motivos, los más habituales: 1. Estar en paro y tener que salir adelante. 2. Odiar al jefe. 3. Odiar la empresa. 4. No depender de ningún jefe, no soporta recibir órdenes. 5. Compatibilizar la vida personal y profesional. 6. Tener libertad de horario. 7. Gozar de potestad para decidir cuáles son los días de vacaciones. 8. Ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena. 9. Querer recuperar el patrimonio que perdió la familia. 10. Demostrar algo a los demás. 11. Demostrarse algo a uno mismo. 12. Demostrar algo a los padres. 13. Hacerse rico, dar un pelotazo. 14. Contribuir al desarrollo de la región. 15. Dedicarse a un tema que gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Bueno, no están todos los que son. Pero la lista es bastante exhaustiva. Quizá usted se ha reconocido total o parcialmente en alguno de esos motivos. Todos estos constituyen los que denomino lamentables motivos del emprendedor. Los motivos del 1 al 7 de la lista anterior son en realidad huidas hacia adelante de una situación personal o profesional que amarga y deprime a mucha gente. Es el caso de personas que anhelan un cambio de vida que no saben cómo acometer. Por eso los llamo lamentables. Porque es una pena que alguien se encuentre en tales circunstancias. Lo lamento de veras si es su caso. Pero también los motivos que van del 8 al 15 son también lamentables. Quizá menos que los 7 primeros, pero igualmente cuestionables para caracterizar al auténtico emprendedor. ¿Por qué lamentables? Porque, y esto que voy a decir es clave, el motivo que lleva a emprender guarda una relación directa con las probabilidades de éxito. En otras palabras, un motivo lamentable como los de la lista anterior suele ser un factor clave de fracaso. Como me dijo Juan Mateo, no tiene sentido emprender debido al síndrome del domingo por la tarde. Juan José Nieto lo expresó con mayor claridad: cuando son las circunstancias las que le obligan, estamos ante un emprendedor carambola. Ahí se dan tremendas historias de fracasos e ilusiones rotas. Pero, en fin, de todo se aprende. José Aguirre, uno de los entrevistados, hoy un emprendedor de éxito, me explicó cómo él mismo, una misma persona, obtuvo distintos resultados en función del motivo que le llevó a emprender. Es cierto que las huidas hacia adelante son, en muchos casos, augurios de un fracaso. Yo he emprendido por diversos motivos. En el caso de la editorial que se me hundió, estaba en realidad buscando una salida. En cambio, en Bestiario, mi actual empresa, no huía de nada, sino que tenía una ilusión y una visión que estaba por encima de cuál era mi situación laboral o personal. Emprendedor carambola es una muy acertada denominación. ¿Es usted un emprendedor carambola? Expresado de modo distinto, ¿es usted un emprendedor de verdad o un probador de fortuna? No me cuente otra vez lo de su idea, no se aferre al salvavidas. Olvídese por un momento de la idea y piense, a título personal,
en la dimensión vital. ¿Qué le mueve realmente a emprender? Un escritor no se convierte en tal porque tiene un argumento, sino porque desea ser escritor. Pues lo mismo para el emprendedor. ¿Demasiadas excepciones? Bien, dicho esto, ahora voy a contradecirme para después aclarar mejor esta cuestión. Conozco muchos casos de personas a las que las circunstancias les impelieron a montar un negocio y después tuvieron un éxito apabullante. Concretamente, recuerdo el caso de un director de oficina bancaria al que prejubilaron con 50 años. Como la indemnización no iba a ser suficiente para lo que le quedaba de vida, se puso a buscar trabajo de nuevo. Nadie quiso contratar a alguien con 50 años. Así que montó una pequeña inmobiliaria. Hoy factura más de 15 millones de euros. No es el único ejemplo. Una de las personas a las que entrevisté tuvo un motivo absolutamente rompedor para convertirse en emprendedor. Su familia había tenido una industria muy importante y, debido a una crisis en el sector en la década de 1960, lo perdieron todo. Para indemnizar a los 150 trabajadores de la fábrica, su padre hubo de vender todo el patrimonio. Su hijo se propuso darle a su padre la satisfacción de ver recuperados todos sus bienes. Este fue su leitmotiv hasta lograrlo. El último año de vida de su padre, este emprendedor lo empleó en adquirir exactamente los mismos terrenos y pisos que su padre vendió para que, antes de morir, viese restituido todo aquello que había perdido. Incluso en mi caso yo tuve un motivo de los lamentables. Yo me hice emprendedor porque no me gustaba el entorno de multinacional. Además, miré hacia arriba y comprobé que, por encima de mí, con más de 40 años, solo estaba el director general. En aquel momento yo tenía 27. Pensé que una carrera en una multinacional era insegura y por eso emprendí un negocio. Pero me fue bien y, lo reconozco, mi motivo para montar una empresa era uno de los lamentables. Y, como estos 3 casos, muchos más. Personas que, sin comerlo ni beberlo, se dieron cuenta de que no tenían más remedio o salida que emprender y tuvieron un éxito formidable. Para cada motivo lamentable, encontraremos no una, sino infinidad de personas a las que les fueron bien las cosas. ¿Qué pasa entonces con eso de que los motivos lamentables no proporcionan éxito? Eso no es así. El motivo es irrelevante mientras haya motivación. Vayamos a la explicación. Porque aquí el matiz es tremendamente importante. Tenemos que distinguir entre dos términos tan próximos en su fonética como distintos en su significado, motivo y motivación. Un motivo es un detonante, es una causa. Por ejemplo, el detonante de que el director de oficina bancaria montase su inmobiliaria fue el despido o jubilación anticipada. Pero otra cosa es la motivación. Esta hace referencia a las ganas, a la ilusión, al deseo profundo de emprender. El motivo que provoca su decisión no es importante mientras haya una ilusión real. Felipe Artalejo me dijo, creo que la motivación, entendida como ilusión, es determinante para el buen progreso del emprendedor. Sin ilusión solo se conseguirá el éxito con mucha suerte, estar en el momento adecuado en el sitio adecuado. Por ejemplo, es muy posible que un emprendedor en el sector de la construcción en España actualmente pueda conseguir el éxito, pero si no hay una fuerte ilusión detrás no durará mucho tiempo. Ferran Soriano es aún más contundente, solo hay un rasgo que caracteriza al emprendedor verdadero, que es la voluntad de ilusión. El que lo hace por otros motivos, al no ser una motivación auténtica, encontrará en el camino retos descomunales que no podrá superar. Solo puedes superarlos si lo que te mueve es ser emprendedor. Si te mueven motivos colaterales, no lo vas a superar porque tus motivos no están en la esencia de lo que significa ser emprendedor. Para entendemos, ser despedido es un motivo, pero no asegura motivación suficiente para emprender un negocio. Las verdaderas motivaciones son la ilusión y el deseo de emprender per se, como modus vivendi. Pongamos un símil, para explotar, una bomba precisa de un detonador y de dinamita. El caso que nos ocupa es aquel donde hay detonador y no hay dinamita, hay argumento, pero no escritor, hay motivo, pero no motivación, hay causa que lleva a emprender un negocio, pero no hay ilusión suficiente. ¿Por qué no se da cuenta de ello el falso emprendedor? Pues porque el detonador se confunde con la dinamita. La presencia de un motivo inhibe la toma de conciencia de cuán importante es la motivación. Eso es lo más peligroso. Los motivos son como un espejismo, estoy en el paro, ergo, voy a emprender. Ya tengo justificación. O no es motivo suficiente no tener ingresos. O, por ejemplo, he conseguido una exclusiva para España de un producto asiático.
¿O no es motivo suficiente haber conseguido un producto en exclusiva? Pues no, no es suficiente. Repito, son motivos, pero no aseguran una motivación sólida y duradera, la del auténtico y verdadero emprendedor. Igual que el hábito no hace al monje, el motivo tampoco hace al emprendedor. Bien, supongo que ahora ya habrá identificado, en su caso, el motivo, el detonante que le lleva a emprender. En casi todos los casos hay un detonante. Ninguna bomba explota si el detonador no la enciende. Tener motivo para emprender no es ni bueno ni malo. Es irrelevante. Por tanto, en realidad es poco importante cuál de los 15 motivos de la lista con que se iniciaba este asalto es el suyo. Lo que de verdad importa es si hay dinamita. ¿Hay, en su caso particular, una motivación suficientemente sólida? ¿Tiene usted verdadera naturaleza de emprendedor? ¿Tiene madera para emprender? Fin del primer asalto. Pasemos al siguiente para responder estas cuestiones. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Resumen. La idea de negocio no es un motivo. No la tenga en cuenta para tomar su decisión. Además de la idea, cualquier otro motivo para emprender, entendido como detonante, es irrelevante. Lo importante es la motivación, es decir, si está suficientemente ilusionado con el hecho de emprender. Primer FCF, emprender con un motivo, pero sin una motivación. Segundo asalto. Emprendedores y bomberos. ¿Cómo saber si uno tiene madera de emprendedor? El falso emprendedor. Existen auténticos emprendedores y falsos emprendedores. No me refiero a falsos en el sentido moral, en el sentido de que pretenden engañar a alguien, sino en el sentido de que se están engañando a sí mismos. Vamos a ver dos estadios muy básicos de falso emprendedor para después adentrarnos en la naturaleza del verdadero emprendedor. En el nivel más básico de falsos emprendedores, se encuentran las personas que denomino emprendedores NIF. Para estas, ir al notario y constituir una sociedad mercantil supone convertirse en emprendedores. De hecho, uno de los síntomas de la persona que en realidad no tiene un ápice de emprendedor es el habitual y pomposo comentario de, el día tal voy al notario, como si ir al notario le diese a uno el carné de emprendedor. Emprender no es dar de alta una sociedad en el registro mercantil o independizarse de la empresa en la que uno trabaja. Esos son solo trámites administrativos o legales que permiten trabajar por cuenta propia en lugar de por cuenta ajena. Está claro que un negocio debe operar bajo un número de identificación fiscal y una forma legal determinada. Son pasos necesarios para emprender, pero no es emprender. Esta distinción puede parecer una obviedad, pero no lo es. Se llevarían las manos a la cabeza si supieran la cantidad de personas para quienes tener un NIF procura una increíble tranquilidad y seguridad. Ir al notario nos permite fanfarronear en una cena de amigos de que acabamos de iniciar un negocio o de que tenemos nuestra propia empresa, pero, de momento, lo único que hemos hecho ha sido gastar dinero. En un segundo estadio, tenemos las personas que denomino emprendedores idea feliz. Para estos una idea de negocio determinada, conseguir una franquicia, exportar o importar en exclusiva una marca o producto determinado supone ya ser emprendedor. La idea se convierte en su salvavidas, en la piedra filosofal que todo va a solucionado. Veremos más sobre esto en la tercera parte. Emprender no es dar de alta una sociedad, no es montar una tienda, una agencia de publicidad o una empresa de exportación. Emprender no es montar un negocio. Emprender no es siquiera un modo de trabajo. ¿Qué es entonces emprender? Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. En cierta ocasión, esperando en una sala para entrar a un plató de televisión donde iba a ser entrevistado a propósito de uno de mis libros, tenía a mi lado a un miembro del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Le pregunté por su profesión. ¿Por qué bombero?, quise saber. Su respuesta fue rotunda. Me dijo, todo bombero no desea otra cosa en la vida más que ser bombero. Va más allá de la vocación. Ser bombero te proporciona una forma de vida que ninguna otra profesión te ofrece, la posibilidad de arriesgarte en un escenario real. Esto no es teatro, no es un parque de atracciones donde los riesgos son ficticios. Los riesgos que corremos cada día son reales, un incendio, un escape de gas, un edificio que se ha derrumbado. No puedes imaginarte lo que se siente, es adrenalina pura,
es una forma de vida que se convierte en una droga a la que no se puede renunciar. El bombero no mencionó cuánto cobraba ni cuántos días libraba. Me contó que había sido maestro de escuela y que, sin embargo, desde pequeño había tenido, y sentido, la necesidad de ser bombero. Mientras ejercía de maestro se preparó para las oposiciones a bombero, y cuando las hubo aprobado, abandonó las aulas para ponerse el casco y apagar fuegos. Y ahí estaba, a punto de entrar a un plató de televisión para explicar su última aventura por las calles de Barcelona. Pues igual que la persona con vocación de bombero acaba siéndolo, el emprendedor con vocación, tarde o temprano, también. No podrá evitarlo. El bombero disfruta con la incertidumbre y la experiencia del riesgo. He aquí la primera prueba de fuego, nunca mejor dicho, que deben pasar un bombero y un emprendedor. Si usted es una persona que no disfruta con la incertidumbre, es que no es un emprendedor. Es cierto que uno puede acostumbrarse a la incertidumbre y que esta es a menudo la causa de muchos dolores de cabeza de los emprendedores, pero otra cosa bien distinta es saber que a uno le vencen la incertidumbre y el riesgo. Hay gente que prefiere la seguridad, la rutina o, sencillamente, que sea otro quien acarree con la responsabilidad de unas nóminas. No es mejor ni peor. Es una opción perfectamente válida. Pero esas personas, cuando montan un negocio, se estrellan. Porque no se da la característica esencial que todo emprendedor debe tener, el deseo de moverse en un entorno incierto. La Asociación de Jóvenes Emprendedores de Murcia me invitó una vez a dar una conferencia a sus asociados. Una persona con quien compartí la clásica mesa redonda con que suelen clausurarse estos eventos dio una definición de empresario que no puede ser más acertada. El empresario es la persona que se mueve en un mundo incierto para que los que trabajan para él crean que ese mundo es seguro. El mundo es, por definición, incierto. Nadie puede asegurar nada, ni tan siquiera el presente. Pero no a todo el mundo le gusta sentir eso en su piel todas las mañanas laborables, y no laborables, de su vida. Emprender es el acto de reducir la incertidumbre en uno de los actos más antiguos de la humanidad, el intercambio, el comercio. Emprender es esa forma de vida y de encarar el mundo, aceptar la incertidumbre como el principal de los ingredientes. Aún más, de hecho, la verdadera y única causante de que la acción emprendedora tenga sentido es la propia incertidumbre. Jorge Wagensberg escribió, la felicidad requiere que el futuro sea incierto. Pues el emprendedor, aún lo requiere más. Un rasgo que caracteriza a los auténticos emprendedores es que no contemplan la posibilidad del fracaso. No es que estén ciegos o sean ilusos. Seguramente no lo son y sus dosis de realismo son elevadas. Pero su ilusión puede más que todo ello. Me dijo Juan Mateo, emocionado, cuando emprendes de verdad, el fracaso no lo contemplas. Todo empieza con un sueño. Te imaginas un escenario que te emociona lo suficiente como para dejarte la vida por conseguido. Es como cuando te casas. En principio es para toda la vida. Tiene un punto de locura, de inconsciencia. El fracaso no entra en los planes, ni tan siquiera se considera. No pierda el tiempo. Si ahora ya sabe que nunca va a ser capaz de adaptarse a esa incertidumbre, plantéese si llevar a término el negocio que le ronda por la cabeza. No piense en su idea, analice si le apetece que esa idea sea la que traiga la incertidumbre a su vida. Emprender por el placer de emprender. Recuerdo otra conversación con un emprendedor nato que tiene más de 7 negocios, da empleo a varios cientos de personas y factura más de 100 millones de euros anuales. Le pregunté si siempre había querido ser emprendedor. Me respondió así, no, de pequeño quería ser médico. Pero cuando lo soñaba, no me imaginaba a mí mismo con la bata blanca curando gente, sino que imaginaba que era el fundador y propietario de 7 hospitales con más de 1000 médicos en plantilla. Asistimos con este testimonio a la segunda característica del emprendedor. Emprender se convierte en un medio y en un fin al mismo tiempo. Es parecido a lo que sucede con la creatividad. Cuando un científico o un artista intentan crear algo nuevo, su campo de acción, su disciplina o especialidad es instrumento y fin. Un escritor que desea crear un nuevo estilo literario hace de la literatura una herramienta y una meta a la vez. Asistimos a la denominada motivación intrínseca de las cosas. Bajo esa motivación, cualquier estimación de riesgo es estéril. Si este contenido es de tu agrada, ayúdanos a seguir creándolo, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Sencillamente, se desea lo que se hace y punto. Es un deseo que nace dentro de uno y que no goza de mayor explicación. En este segundo caso, no hace falta que uno se plantee si se sentirá a gusto en la incertidumbre porque,
como la persona de la que di su testimonio, lo único que desea es consolidar los 7 hospitales. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Tiene el mismo sentido que pintar el Guernica o escribir 100 años de soledad. Como dijo Paul Auster en su discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de las Letras tratando de explicar en qué consistía escribir, y por qué se empeñaría a alguien en hacer una cosa así. La única respuesta que se me ha ocurrido alguna vez es la siguiente: porque no tiene más remedio, porque no puede hacer otra cosa. Esa necesidad de hacer, de crear, de inventar es sin duda un impulso humano fundamental. Pero, ¿con qué objeto? ¿Qué sentido tiene? Ninguno que se me ocurra. Puede pensarse que el emprendedor quiere ganar dinero, hacerse millonario, quiere dejar su impronta en el mundo, quiere ser alguien, quiere crear empleo, crear riqueza en su región y un largo etcétera de motivaciones que justifiquen la utilidad de su acción emprendedora. Puede haber algo de todo ello, pero el verdadero emprendedor va más allá de todo eso. La realidad es que él, como Auster afirma en el caso del creador literario, no puede hacer otra cosa. Carlos Barrabés, creador junto a su hermano José Cristóbal de la web líder de venta de material de escalada y de alta montaña, comenta en uno de los programas emitidos en TVE2 por la Escuela Banespime: un emprendedor se reconoce a sí mismo porque tiene un vacío interior. Esto no quiere decir que no sea feliz. Posiblemente sea feliz. Pero tiene un vacío interior, realmente profundo, que llenar. Y la única manera que tiene de llenar ese vacío interior es creando conceptos. Y no muchas cosas más. Con eso ya sabes si es un emprendedor o no. Recomiendo escuchar este testimonio en directo en www.banespime.org. Porque una cosa es leerlo y otra oírlo con la voz quebrada y emocionada de un emprendedor. Fijémonos que el concepto del que habla Carlos Barrabés no es muy distinto al de vacío interior que mueve al artista a crear. Hay mucha concomitancia entre los motivos del emprendedor y los del creador a los que se refería Paul Auster. De hecho, varios de los entrevistados me aseguraron que reconocían al verdadero emprendedor porque al ganador se le adivina en la mirada. Lo ves en los ojos, en cómo te mira cuando te habla del negocio que va a montar. Y cuando fracasa, lo vuelve a intentar. Otro me dijo: reconozco al verdadero emprendedor porque cuando me explica su proyecto y le pregunto, ¿lo tienes claro?, me responde que no hay nada que desee hacer más. La ilusión, motor y combustible al mismo tiempo. Tanto el que soñaba con sus 7 hospitales como el que amaba la incertidumbre deseaban más que nada en este mundo ser empresario y bombero, respectivamente. Uno deseaba el riesgo y el otro la posibilidad de crear algo grande. Ambos testimonios contienen la esencia de lo que significa ser emprendedor. El amor a la incertidumbre y el placer por la propia actividad emprendedora proporcionan tanto el motor como el combustible que mueve al emprendedor, la ilusión. Si en algo han coincidido las decenas de testimonios con los que he contado para la elaboración de este libro, ha sido en este punto. El emprendedor saca su energía de un combustible llamado ilusión. Para emprender, como hemos avanzado en el anterior asalto, hay que tener una ilusión enorme, descomunal, infinita. He aquí varios testimonios suficientemente elocuentes: un emprendedor no se hace en una escuela de negocios. Nunca. Emprender es un acto emocional. Creo que ser emprendedor no es cuestión de conocimiento sino de carácter, y en estos casos, como antiguamente se decía, a quien Dios no da, Salamanca no presta. El verdadero emprendedor no necesita motivos externos. Lo hace para sí mismo, tiene que ver con su carácter. Hemos hablado ya de la ilusión en el anterior asalto. Es lo que diferencia al verdadero del falso emprendedor. Es más, cuando se acaba la ilusión, es habitual que muchos negocios se vengan abajo. Más allá de su motivo, cuya irrelevancia ya he puesto de manifiesto, la naturaleza del emprendedor, que le impele a disfrutar del propio acto de emprender y de la incertidumbre que conlleva, es su verdadero motor. La naturaleza del emprendedor genera en él una ilusión tan infinita como inagotable. Fuera de esta, cualquier otra motivación da como resultado a un tendero, a un tenedor de acciones o a un propietario de una empresa. Pero no a un emprendedor con todas sus letras. Si no es su caso, tampoco hay que arrojar la toalla. Queda una opción: no tener naturaleza de emprendedor, pero poseer un salvoconducto para ello. A ello me refiero en el siguiente asalto. Resumen. Emprender no es una acción puntual, no es un lance de juego. Emprender es una forma de vida. El verdadero emprendedor necesita y abraza la incertidumbre. Si la incertidumbre le vence, piénseselo. El auténtico emprendedor disfruta emprendiendo,
el acto de emprender es un medio y un objetivo al mismo tiempo. La persona con carácter emprendedor es aquella que ama la incertidumbre y el propio acto de emprender. Segundo FCF, no tener carácter emprendedor. Tercer asalto. Salvoconducto para viajar por Businesslandia. A falta de carácter emprendedor, la condición que lo iguala. Espíritu luchador para las adversidades. Me gustaría ahora matizar lo expresado en el asalto anterior. Yo puedo no tener las aptitudes para ser pintor, pero sí una sensibilidad artística que me permita hacer buenos cuadros. Yo puedo no tener naturaleza de deportista, pero aún así ganarme la vida con ello. Si exigiésemos a todo médico, deportista, ingeniero, abogado, etc., que tuviese las características fundamentales que se requieren para su profesión, sobrarían la mitad de los médicos, deportistas, ingenieros, abogados, etc., que hay en el mundo. En el caso de emprender hay una faceta personal que permite a cualquier persona sin madera de emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar en casi cualquier aventura empresarial. Se trata de la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de afrontar reveses. Llámele capacidad de sufrimiento, espíritu luchador, tenacidad. Xavier Gabriel me explicó, cuando hice la serie de televisión, filmada en el Amazonas, tardé 3 años en colocarla y venderla a diversas televisiones de 3 continentes. Todo es constancia, tenacidad y perseverancia para un buen producto, para algo que tú fueses el primero en comprar sin dudarlo. Partamos de la premisa de que rara vez, por no decir nunca, lo que logramos es lo que habíamos planificado. Oí decir una vez al reputado economista y buen amigo Xavier Sala y Martín que no hay nada más inútil que hacer planes. Volveré sobre esto en la quinta parte, pero lo que quiero resaltar ahora es que, tanto si sale todo mejor de lo previsto como si sale peor, los resultados de nuestra acción emprendedora nunca van a cuadrar con nuestras previsiones, con nuestros planes. Y en uno y otro caso, habrá problemas. Cuando las cosas van peor de lo previsto, está claro cuáles son los problemas. Pero incluso cuando van mejor surgen nuevos problemas y retos que hay que afrontar y para los cuales tampoco estábamos preparados. De pronto hace falta más dinero, más inversión, más recursos. Conocida es la frase, morir de éxito. O sea que tanto por exceso como por defecto la realidad no es nunca la que esperábamos encontrar. Pero además de la diferencia entre realidad y expectativas, en la aventura de emprender surgen muchos otros imprevistos. Por ejemplo, cuando monté mi empresa, dependíamos en gran medida de un cliente potencial que prometió convocarnos a concurso cuando tuviese proyectos que llevar a cabo. Construimos nuestro plan de negocio basándonos en esa oportunidad. De ese cliente dependía el 70% de la facturación prevista para el primer año. Surgió un proyecto en Lisboa y fuimos convocados. Para optar al concurso tuvimos que invertir una cantidad bastante fuerte de dinero, de hecho, más del 50% del capital del que disponíamos. Nos presentamos y perdimos el concurso. En aquel momento pudimos haber claudicado. Nuestro plan de negocio se sustentaba en aquel cliente potencial que quedó, en parte, defraudado por nuestra propuesta. Eso es un imprevisto. Yo no me considero una persona con excesiva atracción por la incertidumbre o deseo por el propio acto de emprender. Pero creo que tengo un salvoconducto. Es decir, tengo espíritu luchador, no me rindo fácilmente. Esto se traduce en capacidad de examinar mis errores, aprender qué hago mal cuando me equivoco, sin fustigarme, corregido y poner ante mi nueva munición e ilusiones renovadas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Las personas luchadoras se reconocen también porque son altamente competitivas. En deporte o en competiciones no les gusta perder. Es más, no les gusta perder ni al parchís, donde el resultado de la partida tanto depende de los dados. La misma tarde en que nos comunicaron que habíamos perdido el proyecto le propuse a mi socio que trabajásemos durante 2 semanas en cómo construir propuestas ganadoras, diferenciadas del resto. Nuestro error fue confiar demasiado en nuestras posibilidades. Éramos nuevos en el sector y nadie iba a contratarnos si no demostrábamos que sabíamos hacer las cosas mejor que nuestros competidores, incluso en el modo de elaborar un presupuesto y enfocar una propuesta de colaboración. Adicionalmente, decidimos no presentarnos a ningún otro concurso de aquel cliente tan importante hasta no haber ganado otros más pequeños de clientes con menor entidad. Así lo hicimos. Y salió bien. 2 años después ganamos el primer concurso para ese cliente que antes nos había rechazado. Han pasado 10 años y mi empresa aún trabaja para ellos. Este es solo un ejemplo. Pero los emprendedores con experiencia saben que,
como este imprevisto, los haya patadas, y mucho peores, pérdida del principal proveedor, del principal cliente, de una exclusiva de importación, hundimiento del sector y un largo etcétera. Ningún emprendedor ha dejado de cometer un gran error entre todos estos problemas, está el gran error. Que nadie olvide esto. No hay emprendedor o profesional que no haya cometido un gran error en su vida. Otra cosa es que lo reconozca o quiera explicarlo en público. En una mesa redonda organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, que llevaba por título Innovation by Example, David Costa, entonces socio director de la oficina de Barcelona, explicó cómo Everis, anteriormente DMR Consulting, fracasó en el proyecto más importante que ganó en su etapa de crecimiento. Era un proyecto para el Deutsche Bank que suponía unos honorarios de 900 millones de las antiguas pesetas. En aquel momento, DMR facturaba 1.200 millones de pesetas. ¿Puede uno imaginar lo que significaba aquel encargo? La empresa no estuvo a la altura de las expectativas de su cliente. ¿Saben cuál fue la decisión de DMR después de varios años de trabajo? Devolver el dinero a su cliente y reconocer su error. Repito, devolvieron 900 millones de las antiguas pesetas. Bien, esto es muy fácil de decir, pero en aquel momento podía haber supuesto el cierre de una empresa de varios cientos de trabajadores, de una empresa con un prometedor futuro. El final de esta historia es feliz. DMR, hoy Everis, sobrevivió a aquel error. Sus directivos aprendieron que no debían aceptar encargos para los cuales no estaban todavía dimensionados y salieron adelante. Pero debieron sufrir. Caramba, si debieron sufrir. Solo se puede confiar en las personas, instituciones o empresas que asumen la responsabilidad de sus errores. Esto que parece tan fácil es más inusual que un eclipse completo de sol. De veras que vivir con un error a cuestas o con haber sido pillado en falta es duro. Pero un emprendedor con salvoconducto sabe asumirlo y aprende de las adversidades. En lugar de deprimirse y enviarlo todo a hacer gárgaras, piensa, corrige y actúa. Cuando lo que toca es redefinir de todas las fuentes de imprevistos, tal vez sea esta la fundamental. Cuando uno plantea un nuevo negocio, encontrará que su idea tendrá que ser ajustada, adaptada, parcialmente modificada, o incluso, como en el caso anterior, redefinida. Surge entonces una sensación, es que yo no quería un negocio así. El salvoconducto exige supeditarse a lo que el negocio debe ser o es más conveniente que sea, aunque no sea lo que nos gusta. El emprendedor podrá toparse con problemas, pero jamás podrán quitarle el afán de salir adelante. El salvoconducto que, sin ser un emprendedor total, habilita para emprender porque arroja parejos resultados consiste en no derrumbarse, en no rendirse, en cambiar lo que haya que cambiar cuando las cosas no son como preveíamos que iban a ser. Si además tenemos en cuenta que jamás, las cosas son como prevemos, eso significa que la capacidad de enfrentarse a las situaciones desconocidas, imprevistas y no deseadas condiciona absolutamente la supervivencia. Recuerde que no fracasan las ideas, fracasan las personas. Recuerde que no fracasan los negocios, sino que son las ilusiones las que se dejan vencer por la falta de cintura, imaginación y flexibilidad para afrontar imprevistos. Recuerdo que, con 28 años, un par de meses antes de emprender mi empresa, en un vuelo entablé conversación con el pasajero que se sentó a mi lado. Era un emprendedor con muchos años de experiencia. Le expliqué que iba a iniciar un negocio en breve, pero que a veces dudaba sobre si yo era una persona adecuada para emprender. Me escuchó en silencio, miró por la ventanilla del avión, y luego me soltó una sola frase que a menudo mi socio me recuerda: para ser emprendedor, sobre todo hay que ser un gran fajador. ¿De qué depende tener o no salvoconducto? En este punto, el lector puede preguntarse de qué depende que una persona sea así de tenaz y luchadora y, en cambio, otra no lo sea. No está documentado, pero depende, sobre todo, del entorno en el cual uno ha nacido y crecido, donde ha sido educado. La inquietud y las ganas de aprender, el afán de superación crea el carácter curtido y forjado. Es cierto que hay emprendedores que lo son genéticamente. Es algo inexplicable, son personas con un afán emprendedor que reside en su propia naturaleza. Pero esto no es lo habitual. El emprendedor normal se hace gracias al entorno personal o profesional en el que se ha desarrollado como persona. Suelen ser gente cuyas circunstancias o educación han sido muy difíciles, tanto por haber tenido una mala relación con sus padres, sus amigos o sus maestros, como por haber crecido en un entorno de carestía o dificultades económicas y, por ejemplo, haber tenido que pagarse los estudios trabajando. Las personas luchadoras son las que están habituadas a la adversidad y a la frustración,
y han desarrollado por ello una capacidad brutal de resistencia, están entrenadas para resistir y resistir. Son personas optimistas, que no se amilanan fácilmente ante las dificultades. Ferran Soriano me dijo, el emprendedor nace y se hace. En cualquier caso, es muy importante la educación familiar. Una persona cuyos familiares sean pequeños empresarios o tenderos tendrá más propensión a ser emprendedor que el hijo del presidente de una multinacional, puesto que el primero se habrá educado en la filosofía de que para ganarse la vida hay que depender de uno mismo, de su trabajo, de que no hay nada garantizado. Pero, ¿qué ocurre si este no es nuestro caso, si no nos hemos desarrollado en un entorno así? En ese caso, lo que hay que hacer es fomentar la capacidad de aguante y el espíritu de sacrificio. No es preciso hacerlo en el ámbito empresarial. Proponemos un objetivo intelectual, como aprender un idioma, adquirir destreza en una disciplina, dominar un deporte, practicar algún tipo de ejercicio físico. Proponemos la realización de un plan y, mediante disciplina y esfuerzo, lograr unos objetivos. Así se experimenta la capacidad de sufrimiento y, lo más importante, se comprueba la infinita satisfacción que procura alcanzar los resultados que uno se propone. Analice si es usted una persona con capacidad de sufrimiento. En caso contrario, rodéese de personas que posean esa capacidad porque es quizá aún más importante que tener madera de emprendedor. Un FCF es no disponer de esta cualidad. Una cualidad que en algunos es natural, pero que también puede desarrollarse. Y que es necesaria. No está cuantificado, pero creo que no ando muy errado al afirmar que el fracaso del 50% de emprendedores se debe a la falta de espíritu luchador. Hay gente a la que le cansa vivir, a la persona con salvoconducto, no. Resumen. Los resultados que se obtienen nunca coinciden, para bien o para mal, con las expectativas. Eso siempre genera problemas. El camino del emprendedor está lleno de imprevistos y errores. Esto puede obligarle en ocasiones a redefinir radicalmente el negocio, con todo lo que ello conlleva. Ser una persona que no se rinde permite superar todo esto y más. Ser luchador constituye un salvoconducto para las personas que no tienen madera de emprendedor. Puede que usted no tenga carácter emprendedor, pero puede suplir esta carencia con espíritu de sacrificio. El espíritu luchador suele ser consecuencia de unas circunstancias y una educación determinadas. Pero si no se tiene, puede desarrollarse. Ponerse retos intelectuales o físicos es un buen entrenamiento para aumentar la capacidad de sufrimiento. Tercer FCF, no ser un luchador. Te invitamos a continuar viendo la totalidad de esta obra en los siguientes vídeos. Si este contenido fue de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal.